¿Cuántas veces has sentido que hiciste todo lo posible y aún así el dinero no alcanza? Has trabajado, te has esforzado, pero las cuentas siguen ahí y el corazón empieza a llenarse de ansiedad. Tal vez hoy estás en ese punto, urgido, con la fe tambaleando y sin saber qué más hacer. Pero escúchame bien, Dios no te trajo hasta aquí para dejarte solo. Él ya dejó una herramienta poderosa esperando por ti, una promesa escondida en un salmo que transforma escasez en provisión. Hoy Jesús te dice, utiliza esto cuando necesites dinero con urgencia. Este mensaje es para ti, es ahora. Quiero que te detengas por un momento y pienses, ¿cuántas veces has estado al borde del colapso financiero sintiendo que el cielo está en silencio? Has trabajado duro, has intentado mantener la fe, has repetido en tu mente que Dios proveerá, pero nada cambia. Los días pasan, las deudas se acumulan y tu alma se cansa. Sé cómo se siente mirar tu cuenta bancaria y no ver soluciones, solo preguntas. Sé lo que es clamar a Dios con lágrimas, no solo pidiendo dinero, sino pidiendo señales, dirección, alivio. Pero hoy quiero decirte algo que puede transformar completamente tu perspectiva. Cuando el dinero escasea, Dios no se ha olvidado de ti. Él no está en silencio. Él te está preparando. Tal vez eso suena contradictorio. ¿Cómo va a ser preparación este vacío? ¿Cómo puede ser parte de un plan divino sentir que no puedes más? Pero te aseguro algo. Los momentos de mayor escasez no son castigo. Son el taller secreto donde Dios moldea lo más valioso en ti, tu carácter, tu fe, tu propósito. En mi vida, hubo un tiempo donde todo parecía derrumbarse. Me encontraba con pagos atrasados, compromisos que no podía cumplir y esa sensación de impotencia que te golpea en el pecho. Intentaba sonreír ante los demás, pero por dentro solo sentía presión, frustración y una profunda sensación de abandono. En esos días oscuros, llegué a preguntarme si realmente Dios me veía, si de verdad estaba escuchando mis oraciones. Me dolía pensar que tal vez había hecho algo mal, que quizá había perdido su favor. Pero fue en uno de esos días, justo cuando todo parecía más oscuro, que experimenté una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Mientras caminaba sin rumbo, solo tratando de despejar mi mente, una frase vino a mí como un susurro, no audible, pero clara en mi interior. No es escasez, es entrenamiento. Me detuve. Me pareció absurda esa idea. ¿Entrenamiento para qué? ¿Para seguir sufriendo? Pero algo en mí sabía que había verdad en eso. Y entonces lo entendí. No se trataba del dinero. Se trataba de quién me estaba convirtiendo en medio de esa prueba. Porque hay cosas que solo se revelan cuando todo se cae. Hay lecciones que solo se aprenden cuando el recurso más visible desaparece. Cuando ya no tienes con qué pagar, aprendes con qué confiar. Cuando no tienes a quién acudir, aprendes quién realmente está contigo. La Biblia nos muestra ejemplos poderosos de esto. Piensa en Elías, cuando Dios le dijo que se escondiera en el arroyo de Kerit. Dios prometió que lo alimentaría allí, usando cuervos para llevarle pan y carne. Imagínalo. Un hombre de fe, usado por Dios, dependiendo de pájaros para sobrevivir. ¿Tiene eso sentido? ¿No podía Dios darle directamente abundancia? Claro que podía. Pero Dios estaba enseñándole algo mucho más valioso que la comodidad: dependencia. Y cuando el arroyo se secó, no fue porque Dios fallara, fue porque era tiempo de moverse. Dios ya tenía preparado un nuevo lugar de provisión, la casa de una viuda en Sarepta, y fue allí donde ocurrió uno de los milagros más extraordinarios: la harina y el aceite que no se acababan. Pero nada de eso habría ocurrido si Elías no hubiera pasado primero por la escasez. Esa etapa no fue un error, fue parte del diseño. Así es como obra Dios, y así está obrando en tu vida. Hoy, si estás pasando por una necesidad urgente de dinero, quiero que mires esta situación con otros ojos.
no como una maldición, no como una señal de derrota, sino como un terreno fértil donde algo profundo está siendo sembrado. No estás siendo olvidado, estás siendo preparado. Porque aquí está la verdad. Antes de confiarte más, Dios necesita asegurarse de que no te perderás en la abundancia. Él sabe que la bendición sin madurez puede destruir, que el dinero sin propósito puede esclavizar. Por eso esta etapa que vives hoy no es pérdida, es entrenamiento, es limpieza, es alineación. Y no se trata solo de ti. Lo que estás atravesando ahora, un día se convertirá en respuesta para alguien más. Un día, compartirás lo que aprendiste en este desierto y tocarás vidas con tu testimonio. Pero para eso, necesitas pasar por este proceso. Necesitas ser pulido en fuego. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque Él ve lo que tú todavía no ves. Ve tu futuro, ve tu capacidad, ve tu propósito. En uno de mis peores momentos financieros, cuando ya no sabía qué más vender ni a quién más pedir ayuda, me arrodillé, no para pedir más dinero, sino para pedir entendimiento. Y fue ahí, en ese silencio profundo, que sentí una certeza que cambió todo. Lo que necesitas no es más dinero, es más visión. Me quebré, porque entendí que estaba tan enfocado en el síntoma que no veía la raíz. Estaba pidiendo que Dios llenara mi cuenta, pero no que cambiara mi mente. Y hasta que eso no cambiara, todo lo demás seguiría igual. Desde ese día, empecé a ver la escasez como un espejo. Me revelaba lo que no quería ver, mi falta de planificación, mis creencias limitantes sobre el dinero, mi miedo a soltar el control. Y fue ahí donde empezó la verdadera provisión. No afuera, adentro. Quiero que visualices algo ahora. Imagina que tu vida es un campo. Por años, ese campo estuvo sembrado, pero nunca dio una buena cosecha. Hoy, Dios ha decidido remover la tierra. Está arrancando raíces viejas, malas hierbas, piedras escondidas. Duele. Sí. Pero es necesario, porque ese campo va a ser replantado. Y esta vez, la semilla va a dar fruto. Esta vez, el terreno estará listo. Ese terreno eres tú. Cada vez que enfrentas un día donde no sabes cómo pagar algo, recuerda esto. Estás siendo moldeado. Estás siendo preparado. Estás siendo fortalecido para administrar bendición, no solo recibirla. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando Dios te prepara, también ya tiene preparada a tu provisión. Lo que estás pidiendo no está en construcción. Está en camino. Pero tú estás en proceso. Y cuando ambos estén listos, la provisión y tu interior, el encuentro será inevitable. No te desesperes por el cuándo. Dios trabaja en dimensiones distintas a las nuestras. Lo que parece retraso, muchas veces es protección. Hay bendiciones que aún no han llegado porque podrían haberte destruido si lo hacían antes de tiempo. Dios no solo quiere darte, quiere que puedas sostener lo que recibas. Y para eso, este momento es clave. Quiero invitarte a hacer algo hoy. En lugar de pedir dinero con urgencia, pídele a Dios discernimiento. Pídele que te muestre qué está formando en ti en este proceso. Pregúntale qué piedra está removiendo. ¿Qué raíz está sanando? ¿Qué parte de tu corazón necesita alinear? Porque cuando entiendes el proceso, lo soportas con propósito. Y eso transforma la espera. Hay algo más que quiero que sepas. Esta escasez no será eterna. No importa cuán larga haya sido. Toda estación tiene su fin. El invierno no dura para siempre. Y cuando llegue la primavera, todo lo que hoy parece seco empezará a florecer. Pero el florecimiento no empieza afuera. Comienza dentro de ti. Visualízate despertando un día no solo con tus cuentas pagadas, sino con la mente y el espíritu tan fortalecidos que nada ni nadie puede volver a llevarte a la escasez emocional en la que vivías. Porque una cosa es salir de la escasez económica
Otra muy distinta es ser libre de la mentalidad de escasez. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora. Este proceso, aunque no lo parezca, es un acto de amor. No estás solo. Dios no está lejos. Está contigo, enseñándote a depender de Él, no del dinero. Mostrándote que tu paz no puede depender del saldo en tu cuenta, sino de la certeza de que Él cuida de ti. Recuerda esta promesa. Fui joven y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa palabra no es poesía, es garantía, pero solo se activa cuando tú decides confiar, incluso cuando no ves. Y sí, este guión trata de un salmo. Pero antes de darte la llave, Dios quiere que prepares el corazón que va a abrir la puerta, porque lo que viene es grande, pero solo lo recibirás cuando estés listo para sostenerlo con humildad, con propósito, con fe. Estás más cerca de la provisión de lo que crees, pero antes, deja que Dios termine de preparar tu interior, porque esa es la verdadera riqueza. Una vida que no se derrumba cuando el dinero falta, porque está sostenida por algo que nunca escasea, su presencia. A veces, cuando sentimos que todo está fuera de control, lo único que buscamos es un escape rápido, una solución inmediata, algo que nos quite el peso del pecho y nos devuelva el aire. Y es ahí cuando muchos corren a las promesas de la Biblia como si fueran fórmulas mágicas, esperando que unas palabras dichas al azar, por repetición o desesperación, cambien una situación que está pidiendo algo más profundo. Transformación interior. Hoy quiero hablarte con honestidad. No estás aquí para aprender un truco. Estás aquí porque hay algo en tu espíritu que sabe que lo que estás atravesando no se resuelve solo con repetir palabras. Necesitas fe, pero no una fe emocional o momentánea. Necesitas una fe madura, radical, que se aferre a Dios no por lo que te puede dar, sino por lo que ya es en tu vida. Ese salmo que estás a punto de recibir no es una llave mágica para abrir la caja del dinero del cielo. Es algo mucho más poderoso. Es una declaración de confianza en el carácter de Dios. Es el reflejo de una relación íntima, no de un contrato transaccional. Y mientras no entiendas eso, puedes decirlo 1000 veces sin ver resultados. Porque no se trata de la frase, se trata del corazón que la pronuncia. Recuerdo una etapa en la que estaba viviendo con la presión de no tener cómo sostener mis responsabilidades. Me decían que repitiera ciertos versículos cada mañana, que si los decía con fuerza, el dinero llegaría. Lo hice. Repetí, grité, memoricé, pero nada pasaba. Entonces me enojé. Pensé que tal vez Dios no escuchaba, que esas palabras no funcionaban. Pero un día, sentado en silencio, entendí algo que me sacudió el alma. No estaba declarando esas palabras con confianza, sino con miedo. No las estaba usando como expresión de fe, sino como amuleto de emergencia. Y en ese momento entendí por qué no funcionaban. Dios no responde al miedo disfrazado de oración. Él responde a la confianza, al reconocimiento sincero de que Él es tu proveedor. Incluso cuando el panorama es oscuro. Y eso cambia todo. Porque cuando hablas su palabra desde ese lugar de certeza, algo se activa. No porque tú lo estás manipulando, sino porque te estás alineando con lo que Él ya ha declarado sobre ti. El salmo que pronto vas a conocer es una promesa viva, pero para que cobre vida en tu situación, necesitas que tus palabras salgan de un corazón que cree, no de una mente desesperada. Quiero que entiendas esto. Dios no es un genio al que se le frotan los textos sagrados para que actúe. Es un padre, y como padre lo que más busca es relación. Por eso, antes de hablar su palabra, necesitas preguntarte, ¿confío en Él de verdad? ¿O solo estoy buscando que resuelva mi problema? Hay una gran diferencia entre usar un salmo como un acto de confianza o como una rutina vacía. La confianza no necesita fórmulas, solo necesita convicción. Y esa convicción viene cuando conoces a Dios, no cuando solo conoces el texto. Puedes saber 1000 versículos y aún así dudar. Pero cuando conoces quién es Él, aunque no sepas toda la Escritura,
confías. Y eso mueve montañas. Muchas personas se acercan a los textos bíblicos esperando que hagan por sí solos lo que solo una fe viva puede activar. Pero la palabra de Dios no es mágica, es viva. Y lo vivo necesita conexión, alimento, relación. Si tomas este salmo y lo recitas sin convicción, será solo un sonido. Pero si lo hablas con la seguridad de que Dios es fiel, entonces se convierte en una espada espiritual que corta la escasez desde la raíz. Imagina que estás en medio del mar, en una tormenta, y tienes en tus manos una cuerda. Esa cuerda representa este salmo. Si la sueltas, la tormenta te traga. Si la agarras con miedo, apenas resistes. Pero si la tomas con confianza, sabiendo que está unida a algo firme, entonces puedes atravesar cualquier oleaje. Esa es la diferencia entre recitar y declarar. Uno es ruido, el otro es poder. Cuando David escribió ese salmo, no lo hizo desde la comodidad. Lo hizo desde la urgencia, desde el peligro, desde el hambre real, la persecución, la presión. Y aún así, no lo escribió como un clamor ansioso, sino como un canto de confianza. Eso es lo que necesitas hacer tú hoy. Convertir tu urgencia en un acto de adoración. Declarar lo que dice Dios sobre ti, incluso cuando tus ojos vean todo lo contrario. Y aquí está algo que debes entender con claridad. No necesitas sentir fe para hablar con fe. La fe no siempre se siente como fuego. A veces se siente como obediencia silenciosa. Como levantarse una mañana más, declarar la palabra y creer aunque el estómago esté vacío y el banco en rojo. Porque la fe no nace de las emociones, nace de la decisión de confiar. Quiero que te hagas esta pregunta ahora mismo. ¿Estoy usando este salmo como un botón de emergencia o como una proclamación de certeza? Porque esa diferencia va a definir los resultados. Si tu corazón está lleno de duda, pide ayuda. Pide que Dios fortalezca tu fe antes de usar su palabra. No te adelantes, no la uses como fórmula. Úsala como lo que es, un acto sagrado, una confesión de confianza, una entrega absoluta. Visualiza esto. Cada vez que pronuncias este salmo con fe, es como si estuvieras abriendo un canal desde el cielo hacia tu situación. No estás manipulando a Dios, estás alineando tu realidad con su verdad, porque Él ya decidió bendecirte. Él ya preparó la provisión, solo espera que tu fe abra la puerta. Y si te preguntas, ¿cómo sé si estoy declarando con fe? Es simple. La fe no se mide por el volumen de tu voz, sino por la calma que te queda después de hablar. Si después de declarar el salmo te sientes más ligero, más firme, más en paz, entonces estás en el camino correcto. Si terminas con más ansiedad que al principio, tal vez solo repetiste palabras sin habitar su verdad. Hay algo poderoso en declarar la palabra como si ya fuera realidad, como si ya tuvieras lo que estás pidiendo, porque eso es lo que hace la fe. Llama las cosas que no son como si fueran. No esperes a que todo esté resuelto para hablar con autoridad. Habla con autoridad precisamente porque todavía no se ve la solución. Eso es lo que hace temblar al infierno. Esa es la fe que agrada a Dios. Recuerdo una mañana en la que desperté con el corazón angustiado. Tenía pagos vencidos, compromisos que no podía cumplir, y ese sentimiento aplastante de que nada estaba funcionando. Abrí mi Biblia, buscando consuelo, y mis ojos se detuvieron en un salmo que había leído 1000 veces. Pero esta vez fue diferente. No lo leí como un texto, lo abracé como una verdad. Lo dije en voz alta, no para que Dios actuara, sino para recordarme a mí mismo quién es Él. Y al decirlo, algo cambió, no afuera, adentro. Mi ánimo se levantó, mi fe se encendió, y eso fue suficiente para dar el siguiente paso. Porque a veces lo que necesitas no es que el dinero llegue en ese segundo. A veces lo que necesitas es que el temor se vaya. Porque cuando el miedo se va,
la mente se aclara. Y cuando la mente se aclara, ves caminos que antes estaban ocultos. Es ahí donde Dios empieza a guiarte hacia la provisión que ya tiene lista para ti. No subestimes el poder de declarar con fe. No es teatro, no es sugestión. Es una alineación profunda entre tu espíritu y la realidad del cielo. Es tomar el volante de tus pensamientos y girarlo hacia la promesa, no hacia el problema. Es mirar la factura con paz, no porque tengas el dinero aún, sino porque tienes al Dios que puede enviarlo de la manera más inesperada. Este salmo no es una varita mágica, es una espada. Pero una espada no hace nada si está en una vitrina. Tienes que tomarla, tienes que usarla, tienes que creer en su filo, y para eso necesitas entrenarte. Entrenar tu mente para confiar, entrenar tu lengua para declarar, entrenar tu espíritu para sostener la fe, incluso cuando todo tiembla. Dios te está llevando a ese punto, a ese lugar donde ya no recitas por rutina, sino que hablas con fuego, con certeza, con identidad, porque sabes quién eres y sabes quién es Él. Y cuando esa convicción se activa, nada puede detener lo que viene. La provisión empieza a fluir no solo hacia tu cuenta, sino hacia tu mente, tu creatividad, tu entorno. Así que hoy, antes de declarar ese salmo, haz una pausa. Respira. Reconoce quién es Dios para ti. Y luego, con calma, con convicción, con reverencia, dilo. No como quien lanza una moneda a un pozo. Dilo como quien acaba de firmar su victoria con la tinta de la fe, porque eso es lo que estás haciendo. No estás solo recitando palabras, estás construyendo realidades con tu voz. La provisión está en camino. Pero más importante aún, la fe que la atrae está despertando dentro de ti. Y esa fe, cuando se activa, no necesita pruebas, solo necesita una decisión. Quiero que respires profundo por un momento. De verdad, hazlo. Siente cómo el aire entra a tus pulmones. Ahora suéltalo despacio. Hazlo otra vez. No es una simple respiración. Es una declaración. Estás aquí. Estás vivo. Y aún tienes una oportunidad de ver lo imposible suceder. Pero si tu corazón está lleno de ansiedad, si tu mente no para de correr, si cada pensamiento está siendo secuestrado por la urgencia y el miedo, es como si cerraras la puerta a lo que Dios ya está intentando entregarte. La ansiedad es un ladrón silencioso. Se disfraza de responsabilidad, se disfraza de preocupación normal, se disfraza de sentido común, pero en realidad es una señal de que hemos soltado la paz que nos corresponde. Cuando el alma se inquieta, todo se nubla. Aunque Dios esté hablando, no lo escuchas. Aunque las puertas estén delante de ti, no las ves. Y aunque el salmo esté en tus labios, su poder no se activa, porque la fe no puede operar donde la ansiedad gobierna. Durante mucho tiempo, confundí estar preocupado con ser comprometido. Pensaba que si no me angustiaba, era porque no me importaba. Pero con los años aprendí una verdad que me liberó. La preocupación no es señal de responsabilidad, es señal de desconfianza. Y cuando lo entendí, empecé a ver cómo mis propias emociones estaban bloqueando la bendición que tanto pedía. La paz no es un lujo espiritual, es una herramienta de guerra. Es la evidencia de que, aunque no lo tengas resuelto, sabes en quién has confiado. Y en el mundo espiritual, la paz es una señal poderosa. Es como un faro que le dice al cielo: estoy listo. Ya no estoy peleando con mis fuerzas. Estoy esperando con confianza. Recuerdo una noche en la que no podía dormir. Tenía un pago pendiente al día siguiente y ni siquiera sabía de dónde iba a salir ese dinero. Di vueltas en la cama por horas, repasando una y otra vez todos los escenarios posibles. ¿Y si pido prestado? ¿Y si vendo algo? ¿Y si simplemente fallo? Mi mente no paraba, hasta que de tanto cansancio, me senté en la oscuridad de la sala y dije algo que me cambió por dentro. Dios, ya no voy a pelear,
Ya no voy a correr más en círculos. O tú haces algo, o no hay nada más que hacer. Pero yo me voy a dormir. Porque si tú no descansas, ¿por qué debería cargar esto yo? Fue la primera vez en mucho tiempo que dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, finalmente, entendí que la paz no es el resultado de tener las cosas bajo control. Es el resultado de confiar en que alguien más sí las tiene. A la mañana siguiente, sin yo mover un dedo, una persona me escribió ofreciéndome un pago adelantado por un trabajo que ni siquiera había propuesto. Fue inesperado, inmediato y más que suficiente. Pero no fue el dinero lo que me hizo llorar. Fue el hecho de saber que Dios ya lo tenía resuelto, pero estaba esperando que yo soltara la ansiedad para que pudiera recibirlo. La ansiedad es como interferencia. Imagina que estás tratando de escuchar una emisora en la radio, pero hay ruido. Está ahí, la señal está saliendo, pero tú no la percibes porque hay algo entorpeciendo la frecuencia. Así es la ansiedad. Dios está transmitiendo paz, provisión, guía, pero no la percibes. No porque Él esté en silencio, sino porque tú estás gritando por dentro. Y aquí viene algo importante. La paz no llega por accidente. Es una decisión. Tienes que elegirla. Tienes que decirle a tu mente, hoy no vas a correr desenfrenada. Hoy no vas a repetir los mismos pensamientos que me agotan. Hoy voy a reposar en lo que sé de Dios, no en lo que veo en mi cuenta. Eso no es negación, es fe en acción. Piensa en Jesús durmiendo en medio de la tormenta. La barca se movía, las olas subían, el viento rugía y él dormía. No porque no le importara, sino porque conocía su autoridad. Sabía que esa tormenta no tenía el poder de hundir lo que estaba destinado a llegar al otro lado. Y cuando despertó, su respuesta fue tan reveladora. ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? No les preguntó por qué no remarcaron más fuerte. Les preguntó por la fe. Porque él sabía que lo que nos hunde no es la tormenta. Es la ansiedad que nos hace olvidar quién está en la barca. Ese salmo que estás por declarar no funciona si tu corazón está gritando. No porque Dios no escuche, sino porque tú no puedes escuchar su respuesta. La paz no solo te da descanso, te abre los ojos, te hace sensible a los movimientos de Dios. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar cosas que antes te parecían invisibles. Una oportunidad, una idea, una conversación, una inspiración. Eso es lo que activa la bendición, no el caos, la calma. Hoy quiero invitarte a practicar algo. Cada vez que sientas que el miedo sube, detente. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces y repite en tu interior: Dios ya está actuando. Yo no lo veo, pero lo creo. No necesito entender todo, solo necesito confiar. Haz esto hasta que tu alma baje la velocidad. No sigas actuando hasta que lo hagas desde un lugar de paz. Porque cuando actúas desde el miedo, usualmente eliges mal. Pero cuando lo haces desde la fe, hasta el silencio se convierte en dirección. Y no necesitas estar libre de problemas para tener paz. Solo necesitas decidir que no vas a dejar que los problemas tengan el control sobre ti. Esa es la paz que abre puertas. Porque cuando el cielo ve que estás en calma en medio de la tormenta, reconoce la fe madura. Y esa fe es la que atrae lo que estás esperando. Imagina que tu vida es un campo y la paz es la lluvia suave que permite que la semilla crezca. Puedes tener la mejor tierra, la mejor semilla, el mejor clima. Pero si hay tormenta constante, nada florece. Así es tu mente. Cuando estás en paz, lo que Dios sembró en ti empieza a salir. Pero si todo el día estás en ansiedad, estás aplastando la cosecha antes de que brote. Hay una razón por la que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Él no la ofreció como sugerencia, la entregó como herencia, porque sabía que, sin paz, no podemos ver con claridad el propósito.
Sin paz, confundimos oportunidades con amenazas. Sin paz, escuchamos más a nuestras emociones que a la voz del Espíritu. Por eso necesitas aprender a proteger tu paz como el tesoro que es. No es debilidad, es madurez espiritual. Ahora quiero que visualices algo. Estás caminando por un sendero. A los lados hay ruido, problemas, voces que te dicen que no vas a lograrlo. Pero tú avanzas con paso firme. No porque todo esté resuelto, sino porque llevas dentro una certeza. No estás solo. Cada paso es guiado. Cada decisión es respaldada. Cada necesidad ya tiene respuesta, aunque aún no la veas. Y mientras más avanzas, más claridad llega. Eso es caminar en paz. Y aquí hay un secreto espiritual que muy pocos entienden. La paz acelera procesos. Lo que tratas de forzar con ansiedad, muchas veces Dios lo retrasa, porque no quiere que llegues con el corazón desordenado. Pero cuando decides descansar en Él, las cosas comienzan a moverse más rápido. No porque te desocupaste, sino porque tu fe se activó de verdad. He aprendido que, muchas veces, cuando oro por provisión y no llega, no es porque Dios esté diciendo no. Es porque Él me está diciendo, primero, calma. Primero, confía. Primero, suelta el miedo. Y una vez que lo hago, lo que antes parecía imposible, simplemente sucede. El dinero que estás esperando no es solo un número. Es una manifestación de fe. Y esa fe no opera en la ansiedad, opera en la paz. Así que haz esto cada día. Antes de declarar el salmo, declara paz sobre tu vida. Dile a tu mente, vamos a confiar hoy, no vamos a correr. Vamos a avanzar pero con calma. Vamos a declarar pero con certeza. Vamos a esperar pero sin desespero. Y entonces, di ese salmo, no como quien lo lanza al aire, sino como quien lo siembra en terreno fértil. Porque eso es lo que estás haciendo. Estás sembrando. Y la paz es la tierra donde todo crece. Hay momentos en los que el cielo parece cerrado. Oras, declaras, actúas y nada cambia. La frustración se acumula como una niebla espesa que no deja ver el camino. Y llega a un punto en el que ya no sabes si estás pidiendo algo que realmente necesitas o solo estás repitiendo una petición porque el miedo a no tener ha tomado el control. En medio de esa confusión, una pregunta puede sacudirte. ¿Para qué quiero el dinero que estoy pidiendo? No desde la necesidad obvia, como pagar deudas, alimentar a tu familia o salir de un apuro, sino desde lo profundo, desde esa raíz que muchas veces ni siquiera has explorado. Porque a veces el cielo no responde no por falta de poder, sino porque tu propósito aún no está listo para sostener lo que estás pidiendo. Hay oraciones que Dios no contesta inmediatamente, no porque no te ame, sino porque te ama tanto que se niega a financiar un camino que terminaría alejando de Él. Ese dinero que estás esperando puede representar muchas cosas. En tus palabras dices, necesito cubrir mis gastos. Pero detrás de eso puede haber una carga más pesada. Un deseo de validación, una búsqueda de seguridad basada en cifras, una competencia silenciosa con otros, o un intento de tapar un vacío más profundo con posesiones. Cuando Dios bendice, no lo hace para que te alejes, lo hace para que crezcas. Y si lo que pides tiene como raíz un propósito roto, algo que solo alimenta el ego, el temor o la dependencia del mundo, entonces por amor, Dios va a detener ese flujo, no para castigarte, sino para preservarte. Hubo una temporada en la que estuve obsesionado con generar más ingresos. No era ambición vacía, o eso creía. Lo justificaba diciendo que era para ayudar a mi familia, para servir mejor, para tener libertad. Pero cuanto más presionaba, más cerradas estaban las puertas. Me esforzaba, me movía, pero todo parecía rebotar en una pared invisible. Hasta que, agotado, me senté a escribir en silencio, sin pretensiones, solo con sinceridad.
Y surgió una pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué necesitas tanto dinero? La respuesta me dolió. Me di cuenta de que había confundido provisión con protección. Pensaba que si tenía lo suficiente, ya no sentiría miedo. Ya no dependería de nadie. Ya no me sentiría vulnerable. No estaba buscando provisión, estaba buscando poder. Y ahí entendí por qué Dios estaba en pausa. Porque ese camino, en lugar de acercarme, me iba a endurecer. Me estaba transformando en alguien autosuficiente en apariencia, pero vacío por dentro. Dios no financia propósitos rotos. Él invierte en destinos que transforman, en corazones alineados con su visión, en personas que entienden que tener más no es el objetivo, sino bendecir más, servir más, amar más. El dinero no es el fin, es un recurso. Pero si lo conviertes en el centro de tu seguridad, estás poniendo el corazón en algo que no puede sostener tu alma. La Biblia nos habla con claridad: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está el tuyo? No la respuesta obvia, la interna. ¿Estás queriendo salir de la escasez para glorificar a Dios o para dejar de sentirte menos que otros? ¿Estás pidiendo más recursos para sembrar y multiplicar? ¿O solo para llenar vacíos que no se resuelven con cosas? Cuando tu propósito es sano, el cielo se abre. Porque entonces ya no eres una cisterna rota que nunca se llena, sino un canal limpio por donde fluyen las bendiciones. No para retenerlas, sino para distribuirlas con sabiduría. Tal vez pienses que solo quieres lo básico, que tu petición es legítima, y claro que lo es. Pero aún en lo básico, Dios revisa tu enfoque. Hay quienes con poco hacen mucho porque su corazón está alineado. Y hay quienes, aunque reciban mucho, siguen sintiendo que no es suficiente porque su interior sigue vacío. El punto nunca es cuánto tienes. El punto es para qué lo tienes. Ese salmo que estás por declarar no va a activarse solo porque lo digas con fuerza. Se va a activar cuando lo digas con intención limpia. Cuando las palabras salgan de un corazón que ya no busca dinero por miedo, sino por propósito, por visión, por misión. Hay personas que Dios quiere bendecir de manera abundante, pero primero necesita liberarles del temor de volver a la escasez, porque si no lo hace, vivirán atados al dinero aunque tengan de sobra. Y eso no es libertad. Eso es una cárcel dorada. Dios no quiere eso para ti. Quiere que tengas lo que necesitas y más. Pero también quiere que seas libre por dentro. Que puedas tener mucho y seguir con un corazón agradecido, humilde, generoso. Por eso, este momento en el que no tienes lo que quieres, puede ser una de las bendiciones más grandes. Porque está revelando cosas que, de otra manera, no verías. Te está permitiendo evaluar tus verdaderas motivaciones. Te está limpiando, espantando, reordenando, enseñando a confiar. Y cuando termines ese proceso, verás cómo las puertas que hoy parecen de hierro se vuelven de papel. Porque el bloqueo no estaba afuera, estaba en ti. Uno de los ejercicios más transformadores que he hecho es escribir para qué quiero el dinero que estoy pidiendo. No solo la superficie, sino ir capa por capa, hasta llegar a lo real. No es fácil. A veces lo que encontramos no nos gusta, pero es necesario. Porque solo cuando sabes con claridad para qué, estás listo para recibir el cómo. Si hoy estás esperando un milagro financiero, te animo a hacer esa misma introspección. Haz silencio. Busca dentro. Pregunta con sinceridad: ¿qué haría si recibiera hoy esa cantidad que estoy esperando? ¿Qué cambiaría? ¿Qué haría diferente? ¿Seguiría siendo igual de sensible? ¿O me volvería frío, autosuficiente, distante? Porque eso es lo que Dios ya ve. Él no solo ve tu necesidad de hoy, ve lo que ese dinero provocará en tu interior mañana. Y si lo que ve no es bueno para ti, entonces va a esperar hasta que tu propósito esté listo, hasta que tu corazón pueda manejar la bendición sin que ella te maneje a ti.
El dinero tiene la capacidad de amplificar lo que ya eres. Si eres generoso, te hará más generoso. Si eres inseguro, te hará más controlador. Si estás en paz, te dará libertad. Pero si estás roto, solo agrandará tus heridas. Por eso, antes de pedir más, pide claridad. Antes de declarar con fuerza, declara con propósito. Revisa si tu petición está alineada con tu llamado. Porque cuando lo está, el cielo no duda. Porque Dios siempre financia su visión. Nunca falta donde hay propósito verdadero. Ese salmo no solo es una promesa de provisión, es una afirmación de confianza, de alineación, de rendición. No es una herramienta para obtener lo que quieres, es una llave para descubrir lo que realmente necesitas. Y eso, muchas veces, no es dinero, es dirección, es claridad, es paz interior. Porque cuando eso llega, todo lo demás se ordena. Y entonces, sí, la provisión fluye, no como respuesta a una demanda, sino como respaldo a una misión. Si estás en medio de esa urgencia, si cada fibra de tu ser grita por una salida, haz una pausa. Revisa tu propósito. Redefine tu para qué. Pídele a Dios que revele si estás buscando el dinero para avanzar o para esconderte, para crecer o para controlar, para sanar o para evitar sentir. Porque una vez que el propósito está claro, el cielo se abre. No hay oración más poderosa que la que sale de un corazón alineado. Esa oración no necesita gritar, solo necesita fe. Y una fe con propósito es una semilla que siempre da fruto. Hay una diferencia enorme entre esperar con ansiedad y esperar con fe. Ambos estados se parecen por fuera. La persona sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando. Pero por dentro, todo cambia. En la ansiedad, cada segundo pesa como una tonelada. La mente se llena de dudas, de preguntas, de escenarios oscuros. Se siente como si el reloj fuera enemigo. En la fe, el tiempo deja de tener ese peso. No porque dejes de necesitar lo que estás esperando, sino porque empiezas a vivir como si ya lo tuvieras. Eso es lo que transforma tu entorno sin que tú lo sepas. Porque cuando dejas de esperar la provisión como un milagro remoto y comienzas a vivir como alguien que sabe que ya está en camino, todo en ti cambia. Tu forma de hablar, tu postura, tu energía, tus decisiones. Ya no reaccionas como alguien desesperado, sino como alguien que camina con una certeza que nada ni nadie puede apagar. Pero no es fácil llegar a ese estado. Porque cuando la escasez es visible y constante, cuando las cuentas siguen llegando y los recursos siguen faltando, el alma quiere rendirse. Y ahí es donde necesitas hacer algo que no parece natural. Ver con los ojos del espíritu, no con los ojos del miedo, no con los ojos de la necesidad, con los ojos de la fe. Cuando ves con los ojos del espíritu, comienzas a darte cuenta de que el retraso no es negación. Comienzas a entender que Dios no está improvisando, que Él no está esperando a que tú lo convenzas para actuar. Ya actuó, ya habló, ya lo soltó, y tú estás en un proceso de alinearte para recibirlo. No lo estás provocando, lo estás permitiendo. Hay un punto en el camino espiritual donde dejas de preguntar ¿cuándo? Y comienzas a declarar ya viene. Ese momento lo cambia todo. Porque la provisión deja de ser una meta distante y se convierte en una realidad interna. No necesitas verla para creerla. La crees y por eso la verás. Tu mente necesita ser entrenada para vivir en esa dimensión. Porque todo a tu alrededor querrá recordarte lo que falta. Las noticias, los números, los problemas, incluso tus propias emociones. Todos los días intentarán convencerte de que nada está pasando. Pero algo sí está pasando, algo invisible, poderoso y real. Dios está obrando en lo que no puedes ver. Está moviendo piezas, está organizando encuentros, está preparando el camino. Y tu tarea no es controlarlo. Tu tarea es creerlo.
He tenido momentos en los que todo parecía detenido. Proyectos que no avanzaban, ingresos que no llegaban, ideas que no daban fruto. Y había días donde solo podía sentarme, cerrar los ojos y decir, sé que ya está hecho. Aunque no lo vea, aunque no lo toque, está hecho. Y al principio parecía un autoengaño. Pero con el tiempo, esa frase se convirtió en una realidad. No porque las cosas cambiaran de inmediato, sino porque yo cambié primero. Cuando tu interior se acomoda a la verdad de Dios, lo exterior termina alineándose, no al revés. Esperar que todo se acomode para sentir paz es caminar al revés. La fe hace que primero encuentres la paz, y entonces lo externo comienza a responder. Cada vez que hablas como si la provisión aún fuera lejana, estás enviando una señal de duda. Pero cuando hablas como quien ya lo tiene resuelto, el cielo responde a esa fe. Porque eso es lo que Dios honra. No la emoción, sino la convicción. Hay personas que dicen, yo tengo fe, pero cada palabra que sale de su boca contradice esa declaración. Hablan de carencia, se mueven como quien está derrotado, piensan como quien no tiene salida. Y no se trata de negar la realidad. Se trata de no permitir que esa realidad se convierta en tu verdad absoluta, porque la fe no niega lo que ves. Solo afirma que lo que Dios dijo tiene más peso que lo que estás viendo. El salmo que estás por declarar es una afirmación del carácter de Dios. Cada línea no es solo una promesa, es una descripción de cómo Él opera. Y cuando lo dices sabiendo que ya está en marcha, que lo que estás pidiendo no es una posibilidad, sino una certeza espiritual, ese salmo comienza a cobrar vida en ti. Hay algo poderoso que sucede cuando te levantas cada día y en lugar de decir, espero que hoy Dios me bendiga, decides decir, hoy me alineo con la bendición que ya fue enviada. Cambia la energía, cambia la fe, cambia la perspectiva. No estás tratando de fabricar algo, estás preparándote para recibir algo que ya te pertenece. El problema es que muchas veces nos hemos acostumbrado a pensar que si no lo sentimos, no es real. Pero la fe no se alimenta de sensaciones, se alimenta de decisiones. Cada vez que eliges actuar como quien ya fue provisto, estás enviando una señal al cielo de que estás listo para recibir. Eso significa hablar con esperanza, pensar con dirección, sembrar aunque no veas aún la cosecha, honrar tus pequeños recursos como si fueran la antesala de una gran expansión, porque lo son. No desprecies los pequeños comienzos, no menosprecies el tiempo de siembra. Todo lo que haces con fe hoy está construyendo el terreno por donde llegará la respuesta. Y si hoy te encuentras esperando una puerta que no se ha abierto, no te quedes estático. Avanza. No te paralices por la falta de señales. Camina como quien ya vio la luz al final del túnel. No desde la ilusión, sino desde la certeza de que el que prometió es fiel. No te detengas a preguntar cada hora si ya llegó la bendición. Vive como quien la carga por dentro. Eso no es locura, es fe madura. Y esa fe no pasa desapercibida. El cielo se mueve cuando encuentra un corazón que actúa como quien ya recibió, aunque no tenga nada en las manos. Cuando empiezas a vivir desde esa posición interna, todo en ti empieza a atraer lo que Dios ya soltó. Porque la fe tiene un lenguaje propio, tiene una vibración diferente. Y cuando tu vida se alinea con ella, la provisión se activa en lo natural. Una vez, en una etapa donde todo parecía escaso, tomé una decisión. Empezar a agradecer por adelantado. No por lo que tenía, sino por lo que sabía que venía. Y al principio se sentía artificial, como una frase repetida sin sentido. Pero con el tiempo, mi espíritu comenzó a reaccionar. Algo cambió en mi manera de caminar, de hablar, de planificar. Dejé de actuar como quien espera limosnas del cielo y empecé a poder actuar como heredero de promesas. Ese es el punto. Tú no eres un mendigo espiritual. Eres hijo.
Y los hijos no esperan por compasión, esperan por derecho, pero no con soberbia, con gratitud, con reverencia, con humildad. Agradece hoy como si lo que necesitas ya estuviera en tus manos, no para presionar a Dios, sino para entrenar tu mente, para enseñarle a tu alma a no vivir desde la carencia, porque la fe no es una emoción que llega, es una decisión que se sostiene. Visualizar la provisión como algo ya en camino no es una técnica de motivación, es un ejercicio de realineación. Es enseñarle a tus pensamientos a no quedarse atados a la vieja versión de ti mismo, esa que solo veía escasez y falta. Es recordarte que algo nuevo ya está en marcha, que lo que estás esperando no está perdido, solo está en tránsito. Y aunque tus ojos aún no vean, el espíritu ya lo percibe. No esperes a que el dinero llegue para sentir alivio. Decide sentirlo ahora, porque ese alivio es la llave que abre la puerta. El alivio es la fe en estado puro. Es el suspiro que dice, sé que viene, sé que Dios ya está en esto. No voy a preocuparme más, voy a prepararme para recibir. Y entonces, empieza a ordenar tu vida como si ya supieras que lo que pediste está por llegar. Haz espacio. Organiza tus pensamientos. Crea estructura. Limpia tu corazón, porque la bendición no aterriza en el caos. Llega donde hay orden, donde hay disposición. Cada vez que hables del tema financiero, hazlo con la seguridad de quien no está mendigando respuestas, sino alineando su vida con un plan mayor. Dios ya habló, ya dio la orden. Lo que estás esperando viene de camino. Solo necesitas convertirte en el tipo de persona que lo puede sostener con integridad, con gratitud y con propósito. Y ese trabajo interno empieza hoy. Hay frases que parecen inofensivas, pero están cargadas de poder. A veces salen sin pensar, como un suspiro disfrazado de palabras. No alcanza. Todo sube menos mi salario. No salgo de una y ya estoy en otra. Se repiten como parte del paisaje, como si fueran un simple reflejo de la realidad. Pero lo que muchos no ven es que esa forma de hablar es mucho más que una descripción. Es una confirmación. Cada vez que hablas de tus finanzas, estás revelando a quién estás escuchando. Puede ser la voz de la escasez, la voz del miedo, la voz del sistema o la voz de Dios. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque lo que sale de tu boca no solo refleja lo que hay en tu cuenta bancaria, refleja lo que hay en tu corazón. Las palabras no nacen del saldo, nacen de la convicción. Puedes tener poco y hablar como alguien lleno de esperanza, o tener mucho y hablar como si todo fuera insuficiente. Lo que determina tu abundancia no es el monto, es la mentalidad que lo sostiene. Una mente conectada con la voz correcta tiene una forma distinta de ver las cifras. No las ignora, no las maquilla, pero tampoco les da el derecho de gobernar su fe, porque sabe que hay una verdad más alta. Y esa verdad no se mide en billetes, se mide en promesas. Cuando esa verdad toma el lugar principal en tu diálogo interior, las circunstancias empiezan a cambiar, incluso antes de que lo notes. Hay personas que viven atrapadas no por la falta de recursos, sino por la narrativa que han construido sobre ellos. Una narrativa donde todo es difícil, escaso, lejano. Y al repetirla, día tras día, la convierten en su realidad, como un hechizo autoimpuesto que se refuerza cada vez que abren la boca. Pero hay otro camino, uno donde cada palabra se vuelve semilla, donde el lenguaje se alinea con la fe, no con el temor. Donde aunque la situación aún no haya cambiado, la conversación ya lo hizo. Y ese es el primer paso hacia la transformación real. Hablar con fe no significa negar lo que vives. Significa decidir a quién le das la última palabra. Puedes reconocer la dificultad sin cederle el control. Puedes decir, esto es lo que tengo ahora, sin que eso defina lo que esperas para después. Porque cada palabra que pronuncias construye puentes o levanta muros. Las finanzas no solo se mueven con trabajo, también se mueven con lenguaje,
Hay decisiones que se abren después de una conversación diferente. Hay puertas que se cierran cuando la duda se hace costumbre. Y no se trata de usar frases motivacionales vacías. Se trata de hablar desde una fuente profunda, desde la voz que ha dicho una y otra vez que no estás solo, que no te falta nada, que Él es tu pastor y en Él no hay carencia. Esa voz no grita, no compite con el ruido, pero está ahí, esperando que la elijas por encima de todo lo que el sistema quiere imponerte. Y cuando lo haces, algo cambia en tu manera de responder ante lo que ves. El lenguaje deja de repetir el caos y empieza a declarar el orden. La lengua tiene poder, no como una herramienta mística, sino como un canal que conecta tu mundo interior con lo que sucede afuera. Lo que repites se vuelve patrón, y lo que abrazas con convicción termina modelando tus decisiones. Por eso, cuando el salmo llegue a tu boca, que no lo acompañe una declaración de derrota, que no lo rodeen frases viejas que anulan su poder, que no lo sigan afirmaciones que contradicen lo que estás activando. Porque el salmo no funciona desde un corazón dividido. Funciona cuando tu fe y tus palabras están caminando en la misma dirección. Cada vez que hablas de lo que tienes o de lo que falta, estás sembrando. Y toda siembra tiene una cosecha. Lo que hoy repites con ligereza, mañana puede convertirse en tu experiencia cotidiana. No porque lo provoques con magia, sino porque lo estás alimentando sin darte cuenta. El lenguaje de la fe es firme, pero nunca arrogante. Es humilde, pero no temeroso. Habla con certeza, sin caer en el autoengaño. Y esa certeza no nace del control, nace de la rendición. Rendirle tu boca a Dios. Permitir que lo que digas esté alineado con lo que Él ha dicho. No una vez, sino muchas veces. No cuando todo está bien, sino especialmente cuando nada parece funcionar. Ahí se revela a quién estás escuchando. Porque cuando todo falta y aún así puedes decir, yo sé que viene, es porque algo más fuerte que la circunstancia ha tomado el control de tu interior. Y cuando eso ocurre, cada palabra se vuelve luz. Luz que guía, luz que anticipa, luz que crea espacio para lo que viene. Entonces, cuida tu voz. Cuida tu manera de hablar del dinero, incluso en las conversaciones más pequeñas, porque no es solo tu boca la que está oyendo. Tu alma también escucha, y ella reacciona a lo que le dices. Dale razones para creer. Dale alimento que fortalezca. Dale palabras que construyan, no que destruyan. No se trata de repetir cosas bonitas. Se trata de decidir con intención cada frase que pronuncias. De elevar tu lenguaje al nivel de la fe que declaras tener. De hablar como quien ya entendió que la voz más importante no es la del miedo, sino la de Dios. Esa es la voz que abre caminos. Y esa es la voz que hoy quiere salir de ti. Las respuestas de Dios no siempre vienen envueltas en milagros sobrenaturales. A veces llegan en forma de una llamada que no esperabas, una conversación aparentemente casual, una oportunidad que pasa rápido y que podrías ignorar si tu mente está demasiado ocupada pensando en cómo debería llegar la provisión. No todo lo que Dios hace resuena como un trueno. Hay provisiones que entran en silencio, y solo quienes están atentos en espíritu logran verlas antes de que pasen de largo. Muchos están orando con fervor, pero viven con los ojos cerrados. Piden que algo cambie, que aparezca la solución, pero ignoran las señales que ya se están manifestando. Y no porque no sean visibles, sino porque no coinciden con la imagen mental que se ha formado sobre cómo debería responder Dios. Pero la provisión no siempre viene en la forma esperada. Viene en la forma necesaria. Cuando empecé a vivir con esta perspectiva, mi manera de mirar cada encuentro cambió. Ya no veía a las personas solo como conocidos o contactos. Empecé a entender que Dios podía usarlos como canales, como extensiones de su plan, no para depender de ellos, sino para comprender que su mano puede manifestarse a través de quien menos imaginas. Una vez, sin estar buscando ayuda,
Una persona me ofreció conectarme con alguien que necesitaba exactamente lo que yo ofrecía. Nada forzado, nada planeado. Fue una conexión sencilla, pero el impacto fue profundo. Supe que no había sido casualidad. Fue una puerta abierta y esta vez estaba lo suficientemente despierto como para atravesarla. Hay muchas puertas que se cierran, no porque Dios las quitó, sino porque no fueron reconocidas como puertas. Las oportunidades no siempre se presentan brillando. Algunas se ven comunes, incluso incómodas, pero quien vive con discernimiento sabe que lo ordinario también puede ser sagrado. Y cuando el salmo salga de tu boca y empieces a declarar con fe lo que esperas, prepárate para ver moverse a Dios. No solo desde el cielo, sino también a través de personas. Algunos vendrán a ayudarte, otros a hablarte, otros a corregirte. Y sí, algunos incluso llegarán a estirarte hacia lugares que tú no querías ir, pero que contienen exactamente lo que has estado esperando. La provisión está en camino, sí, pero parte de recibirla es reconocer el vehículo en el que llega. Y muchas veces, ese vehículo tiene rostro humano. Si estás orando por respuesta, escucha, observa. Abre espacio para que Dios te sorprenda, no solo desde lo invisible, sino también desde lo cotidiano. Has llegado hasta aquí buscando una respuesta, y lo que tal vez descubriste no fue solamente una solución económica, sino un despertar espiritual, porque lo que parecía un simple problema de dinero, en realidad, era una invitación de Dios para que lo escuches más profundo, para que lo veas más claro, para que lo reconozcas como tu fuente real, no de vez en cuando, siempre. A lo largo de todo este proceso has podido ver que el dinero que te falta no es lo más importante. Lo más importante es lo que estás construyendo dentro de ti mientras aprendes a confiar, a soltar el miedo, a dejar de correr detrás de soluciones humanas que te desgastan y comienzas a caminar con pasos firmes hacia una provisión que no depende del sistema, ni de personas, ni de estadísticas. Depende de una sola cosa: tu alineación con Dios. Él no te prometió escasez, tampoco te prometió que todo llegaría de inmediato, pero sí te prometió estar contigo en cada paso. Y a veces, su mayor regalo no es el dinero que esperas, es la fe que desarrollas mientras aprendes a esperar sin rendirte. Este salmo no es una fórmula mágica, es una declaración viva de que tienes un pastor que te guía, que no te abandona, que prepara mesa aún en medio de enemigos y que unge tu cabeza con aceite hasta que tu copa rebosa. No es una imagen poética, es una realidad que puedes habitar si eliges creerla. Cuando lo declares, no lo hagas con urgencia ni con temor. Háblalo como quien sabe que está recordándole al alma una verdad que nunca dejó de ser cierta. Porque aunque tus ojos vean falta, tu espíritu ya tiene acceso a la abundancia. Solo necesitas caminar hacia ella desde la fe, no desde la ansiedad. Muchos siguen esperando que llegue la bendición sin entender que la bendición ya fue liberada, pero aún no están listos para sostenerla. Y esta temporada no es castigo, es entrenamiento. Dios no retrasa lo que prometió. Te prepara para que puedas recibirlo sin que se te escape de las manos. Cada vez que pienses que no puedes más, recuerda lo que has descubierto aquí, que no estás solo, que Dios sí responde, pero responde desde lo eterno, no desde la inmediatez humana. Y cuando sientas que todo está detenido, haz silencio, porque a veces la respuesta no se escucha con ruido, sino con paz. Haz de este salmo tu oración. No lo repitas, decláralo, vívelo. Cree cada palabra. Permite que cada línea te vuelva a conectar con la confianza que tal vez habías perdido. Que te devuelva la calma. Que te recuerde que nada falta cuando Dios está presente. Ni siquiera el dinero. Y cuando llegue la provisión, no la veas como un final feliz. Véala como el comienzo de una nueva responsabilidad. Porque todo lo que recibas será para multiplicarlo, para bendecir a otros, para avanzar con propósito.
No vuelvas a caer en la trampa de creer que el dinero es la meta, porque Dios nunca quiso que lo adores, quiso que lo administres. Hoy puedes tomar la decisión de no volver a hablar desde la carencia, de no permitir que tus palabras sigan reforzando un estado que ya no representa quién eres. Tu lenguaje va a cambiar tu dirección, tu visión va a cambiar tu ambiente y tu fe va a cambiar tu provisión. La ansiedad ya no puede ser tu compañera. Ahora caminas con la paz como guía. No necesitas ver para creer. Necesitas creer para empezar a ver. Y si en este momento aún no ha llegado lo que estás esperando, eso no significa que no venga en camino. Solo significa que lo que se está construyendo dentro de ti vale mucho más que cualquier cantidad que pudieras recibir. Algunas respuestas llegan cuando ya no estás desesperado, sino listo. Y tal vez esa sea la mayor revelación que este mensaje pudo entregarte. Que lo urgente no es tener dinero, es tener claridad. Porque con claridad viene dirección. Y con dirección, la provisión nunca falta. Que este salmo sea ahora tu declaración, tu refugio, tu ancla. No como palabras bonitas, sino como verdad encarnada, como promesa activa, como espada invisible que corta toda cadena de escasez y abre camino hacia una vida distinta. Una vida donde sabes que no caminas solo, donde cada paso es guiado, donde tu provisión no depende del mercado, ni del sueldo, ni del esfuerzo humano. Depende de Dios. Y Él nunca falla. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte recibir. Gracias por no rendirte. Porque solo quienes atraviesan el proceso con fe, reciben lo que está reservado para quienes no se conforman con sobrevivir, sino que deciden avanzar con esperanza, aun cuando lo que ven parece contradictorio. La bendición está en camino, pero más importante que eso, tú estás en camino a convertirte en quien puede recibirla con madurez, con paz y con propósito. Muchas gracias.